Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristina del equipo pedagógico de Tecman y ahora a las 11:30 teníamos el webinar de la lectoescritura como un proceso lúdico. Entonces, si os parece, vamos a esperar un poquito, así me voy presentando, me vais confirmando que me oís bien, que se ve todo bien. Vamos a ir esperando a que se conecte la gente. Ya nos habéis ido conociendo estos días. Bueno, ya me vais diciendo que todo bien de momento. Ya nos habéis ido conociendo durante estos días que hemos ido haciendo este formato webinar. Entonces, pues seguimos con ello. Si os parece, vamos a empezar, nos vamos saludando y os voy a ir recordando aspectos un poquito técnicos, ¿vale? Que quizá hay gente que ya conoce porque se ha conectado otras veces, pero bueno, si no, yo os lo digo. Veréis que tenéis un chat, ya estáis saludando. Entonces, para que todo el mundo pueda ver lo que estáis, lo que enviáis, lo que escribís, tenéis que activar la opción enviar a todos los panelistas y participantes. Lo digo porque así todo lo que vayáis escribiendo en el chat lo verán el resto de los conectados. ¿Vale? También deciros que tengo una compañera detrás del chat que me ayudará un poquito a ir recogiendo vuestras preguntas, ¿vale? Lo digo porque todo lo que vayáis lanzando por el chat ya veréis que o bien os contestarán directamente en el mismo chat o bien luego al final del webinar me comunicarán un poquito las dudas así más generales y las iremos resolviendo, ¿vale? Entonces me presento, ya me decís que se escucha bien, se ve muy bien, vale, bien, importante. Entonces, si os parece, damos un poquito de tregua, un par de minutitos, me presento, soy Cristina del equipo pedagógico, entonces seguimos con este formato webinar. El webinar de hoy es hablar de la lectoescritura como un proceso lúdico, es decir, haremos un recorrido por todo el proceso de lectoescritura y cómo lo planteamos nosotros con nuestro programa Ludiletras. ¿Vale? Ludiletras que va desde la etapa de infantil, desde los 3 años hasta segundo de primaria. Vale, os recuerdo esto, aspectos técnicos. Tenéis el chat que debéis activar la opción de enviar a todos los panelistas, a todos los participantes para que os podamos leer. ¿Qué más? Así cuestiones técnicas. Ya veréis que ahora me presentaré y compartiré ya pantalla con vosotros, ¿vale? Proyectaré un PowerPoint a lo largo de todo el webinar, entonces en la pantalla os aparecerá el PowerPoint por defecto en grande y en pequeño mi imagen. En el momento que quisierais cambiar, nada, simplemente tenéis que hacer doble clic y se os cambiaría la imagen, ¿vale? Pero lo que se verá proyectado es el PowerPoint. Entonces, si os parece, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? Haremos una presentación de cómo planteamos todo este proceso de lectoescritura que, como bien sabéis, empieza a los 3 años y finaliza en el primer ciclo de primaria, en segundo de primaria. Entonces, quiero que veáis propuestas concretas, propuestas didácticas concretas del programa Ludiletras infantil y primaria, que de hecho, cuando trabajamos en la etapa de infantil y damos continuidad a la etapa de primaria, lo planteamos en un formato de proyectos para la comprensión, ¿vale? Así todos aterrizamos y sabemos de qué va este webinar, de qué va a tratar. Así que si os parece, como veo que ya os vais conectando bastantes, que todo a nivel técnico funciona bien, a partir de ahora me vais a ver ya en pequeñito y voy a compartir mi pantalla y vais a ver un PowerPoint, ¿vale? Ya os digo, tenemos una compañera en el chat que os irá resolviendo dudas. De todas maneras, yo tengo contacto con una compañera que también me ayudará a hacer esta parte de cierre, de resolver dudas. Así que si os parece, empezamos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, dejaréis de verme a mí, me veréis en pequeñito y en principio tenéis que ver la presentación PowerPoint en grande. Sobre todo, podéis cambiar la vista en el botón de arriba, ¿vale? Ahora mismo os debo aparecer puesta arriba en pequeño. Si quisierais cambiar la vista, solamente lo tenéis que hacer en el botón de arriba en la parte derecha, ¿vale? Pero bueno, en principio, si se os ve la diapositiva en grande, es lo interesante. Así que nada, recordad, soy Cristina del equipo pedagógico, ya nos habéis ido conociendo un poquito a todos y el objetivo o lo que venimos a plantear con el webinar de hoy es presentar cómo abarcamos este proceso de lectoescritura a partir de nuestro programa, tanto Ludiletras infantil
como en primaria, ¿vale? Que da continuidad y que es un aspecto diferenciador porque abarca todo este proceso que va desde los 3 hasta segundo de primaria, hasta los 7 años, como ya sabéis vosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a plantear este webinar? Vamos a hacerlo a partir de 3 preguntas claves. Son 3 preguntas que irán guiando todo el webinar y que iremos resolviendo con ejemplos concretos. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué queremos que aprendan nuestros alumnos? Seguro que muchos de vosotros, de vuestros alumnos, acaban la etapa de infantil leyendo y escribiendo y de hecho durante el curso ponemos mucho empeño, diseñamos, hacemos propuestas didácticas pues, para conseguir que acaben esta etapa leyendo y escribiendo, ¿no? Hacemos este trabajo intenso para que lo podamos conseguir. Pues no solamente queremos que los alumnos lean y escriban, sino que también queremos que disfruten comunicando. ¿Por qué? Porque un aspecto al que le damos mucha importancia a nosotros es fomentar todo este desarrollo de la parte más comunicativa y más de expresión oral. ¿Por qué? Porque hablamos de aprender a pensar y comunicarse. Vamos mucho más allá de la lectura y de la escritura, sino que ya también abarcamos el hecho de ser competentes en un área de comunicación. Entonces, ¿por qué queremos ser competentes o por qué queremos que nuestros alumnos sean competentes en el área de la comunicación, ¿no? ¿Por qué queremos ir más allá de la lectura y de la escritura? Pues ya sabemos que la sociedad cambia y esto genera nuevas necesidades y por tanto tenemos que tener desarrolladas ciertas competencias lectoras. Pues por ejemplo serían poder leer, poder interpretar, poder debatir cualquier tipología de texto, ¿no? Ya sean textos poéticos, textos narrativos, textos más informativos, diálogos. También queremos enriquecer, tener este vocabulario, ¿no? También queremos que los alumnos pues, amplíen ese vocabulario, pero no solo que amplíen vocabulario, sino que también sepan cómo estructurarlo, sepan cómo darle uso a este lenguaje. Seguro que os habéis encontrado en clase alumnos que hablan muchísimo, ¿no? Os cuentan muchas cosas, pero no hay este orden, no hay esa estructura. Pues tenemos que darles estas herramientas para que tengan una estructura clara y ordenada en el lenguaje. Queremos fomentar todas estas habilidades que van ligadas con la expresión y la comunicación oral. Y evidentemente queremos fomentar este gusto por la lectura. Entonces, ¿cómo lo hacemos todo esto? Pues mirad, quiero enseñaros un ejemplo. A ver, sí, se ve bien. Quiero enseñaros un ejemplo de infantil, ¿vale? Esto sería Ludiletras infantil en 4 años, porque como os comentaba antes, queremos que entiendan, que jueguen con diferentes tipologías de texto. En este caso tenemos un poema y aquí lo que la maestra les plantea es una oportunidad para que pueda generar una situación de comunicación con ellos, con sus alumnos. Pues esto a partir de la lectura de este poema contextualizado que habla sobre el colegio, lo que queremos es que los alumnos pues expliquen qué han entendido, qué les ha gustado, cómo es su colegio. Entonces, estas propuestas, junto con otras que tenemos en Ludiletras infantil, como pueden ser rimas, trabalenguas, que se van repitiendo en toda la etapa, 3, 4 y 5 años, lo que vamos haciendo es fomentar o crear oportunidades para trabajar toda esta área de expresión oral. Otro ejemplo sería en Ludiletras primaria, ¿no? Esto es una actividad inicial, una actividad con la que iniciamos la sesión y es a partir de diferentes cuentos literarios y cuentos populares, los alumnos pues, pueden hablar o pueden crear diferentes finales de un mismo cuento. Entonces aquí pues estamos trabajando con esta propuesta otra oportunidad más para que ellos puedan comunicarse, ¿vale? Y a partir de propuestas que al final lo que quieren generar en el aula es este clima para fomentar la expresión oral. Entonces, yo os preguntaba al principio, ¿qué queremos que aprendan nuestros alumnos? Pues para esto hay que tener claro este cambio de objetivo de aprendizaje, ¿no? Es fundamental que los alumnos lean y escriban, pero sobre todo es fundamental hacer este cambio de objetivos y dirigirnos un poco más a que tengan esta capacidad comunicativa y abarcar toda esta área de comunicación que es lo que me permitirá a mí pues, desarrollarme en otros contextos, ¿no? Vale, esta sería la idea principal de la primera pregunta. Vamos a por la segunda. Os comentaba que en el webinar habrán 3 preguntas. Hemos empezado en ¿qué queremos que aprendan? Pues ahora vamos a aterrizar y vamos a detallar
cómo acompañamos todo este proceso para que los alumnos sean competentes y puedan ir desarrollándose en esta área de comunicación, ¿no? Que como bien decíamos, va mucho más allá. Entonces, en Ludiletras, lo que planteamos para ir desarrollando, ir acompañando este proceso de lectoescritura, que como sabemos abarca de los 3 a los 7 años, es trabajar desde una perspectiva mixta. ¿Qué quiere decir esto? Muchos ya lo conocéis, el método mixto, pero Ludiletras lo que plantea son diferentes propuestas que se enfocan desde una perspectiva más sintético-fonética y propuestas para trabajar desde una perspectiva mucho más global. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿vale? Tanto de Ludiletras infantil como de Ludiletras primaria para ir aterrizando más en estas propuestas didácticas que os comentaba. Vale, ¿cómo aprendemos a leer? ¿Podemos leer letras que no conocemos? ¿Somos capaces de leer palabras con letras del alfabeto que todavía no hemos introducido formalmente? ¿Podemos interpretar estas palabras? ¿Podemos decodificar? Entendemos que los alumnos tienen esta capacidad de leer, identificar letras, todo y que no tengan el alfabeto consolidado. Y os vamos a explicar por qué. ¿Cómo nos iniciamos en la lectura? Algunas opciones con las que nos encontramos al trabajar la lectoescritura pues es presentar las letras de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy introduciendo la M, generalmente lo que harán los niños será leer y escribir palabras que contengan mame, mi, momu. Entonces, hasta que yo no tengo asimilada esta letra, no paso a la siguiente. Entonces, esto me impide no poder avanzar hasta que yo no he consolidado esta letra anterior. Entonces, con Ludiletras lo que creemos es que los alumnos pueden iniciarse en el aprendizaje de todo el alfabeto de una manera lúdica y de una manera natural. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Trabajando con ludigestos, que es un aspecto diferenciador de Ludiletras infantil. ¿Qué son los ludigestos? Podríamos definirlo como un código para que los niños de manera natural, de manera motivadora, puedan ir reconociendo y jugando con las diferentes letras del abecedario. Sobre todo, reconocer y jugar a utilizarlas, ¿vale? Esto es importante. Además, una de las primeras cosas que aprenden a ludiletrear, una de las primeras palabras que empiezan o aprenden a ludiletrear los niños en infantil es su nombre. Entonces os voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Ya os decía que yo soy Cristina, vamos a hacer la versión corta y os voy a ludiletrear mi nombre. Cris. C de casa, R de rosa, I de indio y S de sapo. Como veis, he ido relacionando cada una de las letras con el ludigesto. Ya sabemos que en 3 años se introducen algunas vocales, ¿vale? Pero un niño sí que es capaz de ludiletrear pues, su nombre o palabras muy conocidas con letras que formalmente se trabajarán más adelante. Por ejemplo, quiero enseñaros también otros ejemplos, ¿vale? Mirad, voy a seguir con el PowerPoint. Esto es un ejemplo de sesión en Ludiletras infantil, donde el alumno pues ya ha tenido diferentes momentos para ir ludiletreando e ir jugando con las palabras, y aquí puede descifrar una palabra a partir de sus ludigestos, ¿vale? Por ejemplo, en este PowerPoint, lo que queremos es que los alumnos de manera natural pues puedan ir descifrando y puedan ir jugando con las palabras, descifrando palabras. Entonces, como veis, son diferentes situaciones, son distintas situaciones en las que el niño va aprendiendo este código y va aprendiendo a decodificarlo. ¿Sí? Vale, ¿os acordáis que os comentaba que Ludiletras plantea la lectoescritura desde una perspectiva mixta? Hemos visto el ejemplo de los ludigestos, que se enfocaría más a una perspectiva sintético-fonética, pero ¿qué es lo que ocurre con la perspectiva global? ¿Qué es lo que planteamos? También me gustaría, esperad, antes de pasar al siguiente punto, que no sé si lo he dicho, el tema de los ludigestos, ¿vale? Porque también sabemos la lectoescritura está planteada de distinta manera y los ludigestos son distintos en catalán que en castellano. Importante que no he hecho este inciso y creo que sí que es interesante porque seguro que en el chat hay conectadas personas de Cataluña, pues sí, hago este paréntesis, ¿vale? Si os parece, ahora sí continuamos.
Como os comentaba, trabajamos de esta perspectiva mixta y los ludigestos nos sirven para trabajar desde una perspectiva más sintético-fonética, pero ¿qué ocurre con la perspectiva global? ¿Qué es lo que os proponemos? Pues, por ejemplo, tenemos desde los 3 a los 5 años, es decir, la etapa de infantil, los bits. En Ludiletras planteamos el programa de estimulación que muchos ya conoceréis de Glenn Doman, y lo que hemos hecho es sistematizar, estructurar a lo largo de las sesiones diferentes tipologías de bits. Por ejemplo, aquí os proyecto en pantalla un bit de un ludicuento. Entonces, a los alumnos se les presenta bits de palabras o bits de pequeñas oraciones. ¿Por qué? Porque son estos estímulos visuales que le permiten ir viendo pues, cómo las letras quedan incluidas dentro de una palabra, cómo quedan incluidas dentro de una oración simple. ¿Sí? Y otro de los recursos que planteamos en nuestro programa de Ludiletras Infantil es la caja de sonidos. ¿Qué es la caja de sonidos? La caja de sonidos es un juego de cartas, ¿vale? Que en una parte tenemos el dibujo y en la otra parte tenemos la palabra. ¿Qué nos permite? Pues que el alumno puede ir desarrollando, desarrollando y enriqueciendo su vocabulario, y que desde esta perspectiva mucho más global pueda ir identificando pues, de manera visual, auditiva, las letras que componen una palabra. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos combinando estas dos perspectivas? Ya os decía, trabajamos desde la perspectiva mixta, ¿vale? ¿Y qué es lo que conseguimos a la larga que los alumnos vayan adquiriendo, ¿no? Que seguro que es un reto que os suena. Que puedan leer de manera comprensiva. Muy bien, acabamos, saben leer, saben escribir, pero seguro que os ha pasado que leen un texto y no comprenden. Ejemplo, área de matemáticas, tienen un problema y no saben resolverlo, y no es una cuestión de cálculo, porque seguramente esto será maravilloso, sino que es una cuestión de no haber entendido y no haber comprendido qué es lo que pide el problema. Entonces, pensad que este proceso que nosotros hemos iniciado en infantil, cuando llegamos a nuestra etapa de primaria, ¿vale? Ya que sí que quiero seguir mostrando ese ejemplo, nos encontramos con textos que, por ejemplo, este corresponde a una historia narrativa del proyecto de primero de primaria y que lee la maestra. Como ya sabéis, la maestra, el maestro acompaña las lecturas para que el proceso de lectura sea mucho más ameno y también respetando los diferentes ritmos de la clase, y lo que después podemos pedir es que los alumnos trabajen con su grupo una técnica cooperativa llamada lectura cooperativa. No sé si trabajáis en el centro, seguro que sí, que ya conocéis las técnicas de lectura cooperativa. En este caso, la técnica de lectura cooperativa consiste en: yo leo una oración del texto, mi compañero hace un resumen de lo que yo he leído y el resto de miembros del equipo deben confirmar, deben de corroborar que realmente pues, se ha entendido el resumen, digamos, que ha hecho mi compañero, ¿no? Vale, ¿por qué creemos que este tipo de técnicas fomenta la lectura comprensiva? Porque en el momento que yo puedo poner palabras o puedo hacer un resumen, en definitiva, cuando puedo poner palabras a algo que yo previamente he leído, quiere decir que hay una comprensión. ¿Vale? No se trata de repetir lo que dice el texto, sino que yo puedo hacer una extracción, ver cuál es la idea que me llevo y poder resumirla para que mis compañeros lo entiendan. Ahí sí que hablamos de una lectura totalmente comprensiva, y son estas técnicas de lectura cooperativa que se fomentan tanto en Ludiletras infantil como en Ludiletras primaria, que me permiten trabajar esta comprensión, que sé que es un gran reto para los maestros. Además, también pensad que estas sesiones de Lectoforum, que están sistematizadas y ya están organizadas en los proyectos de Ludiletras primaria, también lo que me permiten es tener un espacio de reflexión. Es decir, que un mismo texto que es leído y compartido por toda la clase puede tener diferentes opiniones, ¿no? Es muy interesante leer un texto y que cada uno pues dé su opinión, plantee otro final. Aquí es donde yo estoy nutriendo lo que yo he leído o lo que yo he comprendido de un texto. Entonces también es importante sistematizar pues, este espacio de reflexión y de comprensión. Entonces, si yo estoy aprendiendo a leer y a escribir de manera comprensiva, a través del juego, del construir con mis propios compañeros, hay un aspecto fundamental que no debemos perder de vista, que es
el placer de la lectura, lo que os venía comentando al inicio, ¿no? Este placer por comunicarse, este interés, esta motivación, tanto para fomentarlo en el aula, y sé que muchos de vosotros ya lo tendréis, es importante pues, sistematizar y tener un espacio para recoger pues, todos estos recursos lingüísticos, como podrían ser rimas, como podrían ser trabalenguas, poemas. ¿Os acordáis el poema que os presentaba al inicio del Ludiletras Infantil? Pues son todos estos recursos que yo puedo ir recogiendo tanto en la etapa de infantil como de primaria y poder crear este espacio de lectura, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Por ejemplo, en Ludiletras Primaria tenemos un espacio concreto llamado Biblos que sirve para estimular pues, este pequeño espacio temporal y físico donde los alumnos pues, puedan ir y recuperar estos libros, ¿no? Ya sé que muchos de vosotros en los colegios ya tenéis vuestro Padlet lector y vuestro espacio de lectura, pero Ludiletras Primaria y Ludiletras Infantil nos permiten hacer esta sistematización. Vale, si os parece nos encontrábamos en la segunda pregunta, ¿cómo aprender a leer y a escribir? Hemos hablado de propuestas concretas de cómo planteamos en Ludiletras nosotros la lectura. Ahora vamos a ver aspectos concretos de cómo plantear la escritura. Entonces, de la misma manera que os preguntaba cómo nos iniciamos en la lectura, ahora quiero preguntaros cómo nos iniciamos en la escritura. Entonces, si os parece, os voy a mostrar un vídeo, ¿vale? Espero que el técnico no falle. La experiencia es lo que le aporta al niño el conocimiento y siempre se parte de allí en Ludiletras. Estamos con Ari y le estamos haciendo trazos. Primero podemos hacer el trazo que queramos, una cruz, un levantado, un dormido, un inclinado, muchas cosas. Vale, me gustaría que escribierais en el chat qué habéis visto aquí. ¿Qué habéis visto? Es un vídeo muy breve, pero nada, nos da las ideas interesantes que quiero compartir con vosotros. A ver si puedo recoger un par o tres de ideas. Vale. Manipulación, me comentáis. Caja Montessori. Vale. Grafo, el tema de la grafía. ¿Alguna idea más? Experimentación. Vale. El principio de la escritura. Vale. Disfrutan. Suficiente es las ideas. Ahora os pediría rápido, quien tenga a mano un lápiz y una hoja. Necesito que rápidamente, nada, en 15 segundos, dibujéis una casa, ¿vale? Quiero que dibujéis, nada, una casa, como queráis. Vale, quien lo tenga a mano, ¿eh? Si no, no pasa nada. Vale, os voy a enseñar la casa que he hecho yo. Veis que es una casa sencilla donde he utilizado unos trazos simples. Estos trazos simples, pensad que si yo tuviera más tiempo, incluso tuviera mucho más destreza dibujando, podría desarrollar este dibujo y hacerlo mucho más elaborado. Pero si os fijáis, lo que es la base del dibujo se compone de trazos simples. ¿Qué ocurre con la escritura? Con la escritura sucede lo mismo. Nos iniciamos con trazos sencillos, con lo que nosotros llamamos trazos de preescritura. Mirad, me voy a ir a la pantalla anterior. A ver si puedo poneros la pantalla anterior. Aquí los tenemos. ¿Qué son los trazos de preescritura? Para nosotros, en Ludiletras Infantil, hemos hecho una propuesta de código, digamos, motivacional para presentar estos trazos, que como bien os decía, pues son los trazos que permiten al niño iniciarse en la escritura. Pues por ejemplo, aquí tenemos levantados, dormidos, este desarrollo de los trazos que de manera natural y progresiva pues nos llevarán a la escritura de letras, de su unión, a la escritura de palabras, a la escritura de oraciones, se van interiorizando en distintos formatos. Por ejemplo, ahora sí, quiero enseñaros, ¿vale? Un ejemplo de cómo se trabaja el trazo. Esto sería un formato ficha, el trazo de escritura pues, que hemos presentado, en este caso el inclinado. ¿Sí? Además, estos trazos lo que permiten es trabajarlo
con distintos materiales, como veíamos en el vídeo de las niñas, no solamente para que los niños adquieran una grafía ordenada a nivel de direccionalidad, sino que también tengan una buena proporción de la escritura. Es decir, no solamente queremos que sepan la dirección de la letra, sino que también la sepan ubicar en un espacio concreto, sepan dónde se inicia una letra, sepan dónde está su final, porque todo esto es lo que les permitirá enlazar después para construir palabras y para construir frases, ¿vale? Y esto creemos que sí que es un aspecto importante. Además, el objetivo es dar múltiples oportunidades pues, para que el aprendizaje de esta lectoescritura sea lo más dinámico posible y en distintos formatos. Por eso, en diferentes momentos acostumbramos al niño a que vea distintas tipologías de letras. ¿Os acordáis al inicio con los objetivos que os decía? Debemos conocer tipología de textos, textos narrativos, textos informativos. Con las letras sucede lo mismo. Acostumbramos al alumno a que conviva, porque al final estamos conviviendo con distintas tipologías de letras. Entonces aquí pues os proyecto tipología de letra imprenta, una tipología de letra mayúscula y una tipología de ligada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando de manera progresiva yo ya he trabajado en infantil pues la escritura de letras, su unión, la escritura de palabras, e incluso acabamos infantil escribiendo pequeñas oraciones, uno de nuestros grandes retos cuando llegamos a la etapa de primaria es fomentar que la escritura sea competente y creativa. Entonces, ¿cómo lo llevamos esto a cabo? Pues un aspecto diferenciador en Ludiletras primaria son los talleres de expresión escrita. ¿Qué son esos talleres de expresión escrita? Es a partir de organizadores gráficos, el alumno puede estructurar la información y poder crear su producto, poder crear su historia, su cuento. En este caso, que es proyecto, es de primero de primaria y lo que consiste es en describir un invento, ¿no? Crear un invento y describirlo. Este organizador gráfico lo que ayuda es a los alumnos, este es el formato final, el formato, digamos, bonito y que el alumno acaba creando. Esto lo que ayuda es a organizar toda esta información, que os acordáis al inicio que os comentaba, ¿no? Aquellos alumnos que hablan mucho, pero no hay un orden y tenemos que darles herramientas. Aquí tenemos una herramienta que ofrecemos en estos talleres de expresión escrita. Entonces, como veis, os voy proyectando ejemplos, ¿vale? Como veis, el alumno pues, se acostumbra a ver tipologías de letras, a manipular distintos formatos, ¿sí? Pues esto al final lo que nos permite es estructurar un pensamiento y trabajar con distintas tipologías textuales, pues caligramas, poemas, haikus. Vale, vamos a recapitular todo un poco, ¿vale? Porque sé que esta pregunta, ¿cómo aprendemos a leer y a escribir?, era una pregunta amplia. Os he planteado solamente algunas, perdonad, que me voy de pantalla, algunas de las propuestas, ¿vale? Mínimas de Ludiletras de infantil y de primaria. Podríamos hablar de muchísimas más, pero bueno, el espacio que tenemos es reducido, pero sí que quería deciros lo que es fundamental para nosotros y la propuesta que hacemos. Os decía, ¿cómo aprendemos a leer y a escribir? ¿Cómo lo hacemos desde Ludiletras? ¿Cómo planteamos nosotros el desarrollo de esta lectoescritura? Pues desde una perspectiva mixta. Trabajamos la perspectiva sintético-fonética, la perspectiva global, entendiendo que también los alumnos pues, van pasando por distintas fases del desarrollo de la lectoescritura. Fases que ya conocemos, sobre todo en la etapa de infantil, y que tenemos muy presentes. ¿Por qué? Porque al final nuestro papel como maestros es acompañar a los niños a que vayan evolucionando en el desarrollo de estas fases de manera gradual. Entonces, Ludiletras, tanto en infantil como primaria, el objetivo que tiene es ir dotando de oportunidades para que los niños puedan hacer este recorrido por las distintas fases y las vayan afianzando de manera mucho más significativa. Y esto nos permite pues, atender a la diversidad que hay en un aula. ¿Sí? Esto sería un poco el resumen de la segunda pregunta, ¿vale? ¿Cómo aprendemos a leer? Yo os he planteado algunos de los ejemplos, algunas de las propuestas didácticas concretas, tanto de Ludiletras infantil como de Ludiletras primaria, y cómo aprendemos a escribir. También lo mismo, he aterrizado en algunas de las propuestas. ¿Sí? Si os parece, vamos a la tercera pregunta, que ya hemos ido viendo de manera transversal, pero sí que es importante aterrizar. ¿Cómo motivamos? ¿Cómo fomentamos esta motivación? Vale, comentábamos, ¿no?, que debemos personalizar, que queremos desarrollar habilidades para que el alumno sea competente,
Vale, pues ¿cómo creamos esto en un entorno donde los alumnos estén motivados? Pues venga, vamos a por la tercera pregunta de este webinar. Ya habéis visto que todas las propuestas que os he ido proyectando o que he ido haciendo con vosotros o que os he ido explicando parten de un elemento, que es el juego. Al final todos aprendemos desde el juego, desde la manera lúdica, esto es lo que genera motivación y tanto en Ludiletras infantil como primaria hay sesiones planteadas con diferentes propuestas de juego para que el maestro pues, pueda ir desarrollando en su aula. También, ¿por qué planteamos distintas propuestas de juego? Porque cada propuesta de juego se trabaja desde una inteligencia distinta. Entonces, esto aquí también me permite personalizar y atrapar a aquellos alumnos que tienen una inteligencia mucho más desarrollada y queremos acercar pues, el proceso de lectoescritura en función de cada inteligencia, ¿no? Al final todos tenemos inteligencias en las que estamos más desarrollados, pues queremos recoger a los alumnos con esta variedad de actividades, ¿vale? Entonces es una cuestión de ofrecer oportunidades a partir de las diferentes inteligencias. Además, pensad que las dinámicas que os he ido comentando aquí, más todas las que proponemos, se van repitiendo a lo largo de las sesiones o a lo largo de los proyectos, ¿no? En el caso de primaria. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es que el alumno vaya ganando autonomía y confianza. No es lo mismo la primera vez que presentamos una actividad que cuando ya la hemos visto 3, 4, 5 veces. El alumno gana autonomía. Además, si yo estas actividades las planteo con técnicas de trabajo cooperativo, ¿no? ¿Os acordáis que os explicaba una lectura de cómo resumirla, que mi compañero corrobora si le he hecho bien o no? Todas estas técnicas de trabajo cooperativo, ¿qué es lo que me permiten a mí? Pues construir mi aprendizaje en una clase y en un entorno entre iguales, ¿vale? Entonces, confiamos mucho en propuestas que permitan construir de manera conjunta todos estos aprendizajes. Además, pensad que es muy importante, y lo veíamos al inicio, ¿no? Queremos que aprendan a pensar, a estructurar el pensamiento. Esto es muy complicado si no lo trabajamos. Y es importante sistematizar todo el tema de cultura de pensamiento. Quizá algunos de vosotros ya lo conocéis, ya lo habéis puesto en práctica. Todo el tema de las rutinas y estrategias de pensamiento. Todo esto lo que nos permite, tanto en infantil como en Ludiletras primaria, es estructurar el pensamiento, tener un orden en las ideas, tomar decisiones y sobre todo verbalizar aquello que a veces nos cuesta, ¿no? Poner palabras, incluso nosotros como adultos. Por tanto, es importante también sistematizar en este programa el trabajo de cultura de pensamiento. Entonces, estos serían un poco los ejes que tenemos en cuenta, ¿no? Para crear un entorno lúdico, un entorno motivador. Entonces, teniendo en cuenta las 3 preguntas que os he planteado, la del inicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos que aprendan? La segunda pregunta, vale, ¿cómo aprenden ya a leer y a escribir? Y ahora esta última, vale, quiero fomentar un espacio motivador. ¿Qué es lo que nos ofrece Ludiletras? Pensar que todas las propuestas que yo os he ido comentando son propuestas que nosotros planteamos, ¿vale? Y solo he podido comunicaros algunas de las que yo consideraba destacar. Pensad que hablamos de un programa que se inicia a los 3 años y finaliza en segundo de primaria. ¿Por qué? Porque es donde consideramos y es donde se consolida todo este proceso de lectoescritura, ¿vale? Para ir desarrollando todas esas habilidades del área de comunicación. Importante que hablábamos al principio de área de comunicación. Entonces podemos decir, si tuviéramos que decir algunas ideas claves, es que hablamos de un método activo, ¿no? Lo que promueve sobre todo es comunicar, esta expresión oral, el vivenciar con el propio cuerpo. Esto lo veíamos con ejemplos concretos. Y todo esto muy sistematizado. Habéis visto que a lo largo del webinar os decía, estas propuestas están estructuradas, están planificadas en las sesiones. ¿Por qué? Porque sí que es necesario una estructura, tanto a nosotros como maestros como para los niños, que nos ayude a trabajar, ¿vale? Necesitamos propuestas que estén, digamos, ordenadas y estructuradas pues, para que el alumno y el maestro pueda ir siguiendo un orden. Además, todas estas propuestas hacen que esta etapa de lectoescritura que empieza a los 3 años y acaba a los 7 sea lo más gradual posible. Es decir, de manera progresiva, de manera natural. El alumno va desarrollando ciertas actividades en 5 años para dar inicio a primero de primaria, ¿vale? Creemos en este orden y no en un corte en etapa de infantil y primer ciclo de
de primaria. Pensad que son propuestas que lo que van haciendo es fomentar la autonomía, lo que os comentaba antes, ¿vale? Un poco para conseguir que este paso sea gradual. Y sobre todo, esta variedad de propuestas, que como os decía, solo he podido presentaros alguna, lo que nos ofrece es que podamos ir personalizando y que podamos ir creando en nuestra aula diferentes oportunidades para que el alumno pues aprenda no solamente a leer y a escribir, sino a comunicarse, a comprender lo que lee, ¿vale? Todos aquellos aspectos que comentábamos al inicio del webinar. Esto es una propuesta que nosotros desde Tecman venimos desarrollando desde hace unos años, ¿vale? Ludiletras infantil y primaria están en las aulas, además es muy enriquecedor ver los resultados, y lo que yo os he presentado hoy es nuestra propuesta. Entonces, si os parece, como ya he ido desgranando las 3 preguntas y os he ido explicando alguna de las propuestas, vamos a dar paso a las preguntas, ¿vale? Que sé que habrán ido saliendo a lo largo del webinar y ahora es el momento. Así que si os parece, damos turno. ¿Sí? Vamos a empezar a ver qué ha ido saliendo ya. Os recuerdo que había una persona, compañera mía, conectada en el chat que seguramente ha ido contestando preguntas, y ahora vamos a ver lo que ha ido saliendo. Vale. Vale, nos comentan, ¿el material siempre se presenta con la letra manuscrita o en infantil las letras y palabras son en mayúsculas? Vale, como os comentaba, al final el objetivo es dar diferentes oportunidades, ¿vale? Y conocer diferentes tipologías de letras. Entonces, presentamos tanto las letras en mayúscula como las letras en minúscula de manera natural con los trazos, tipografía de imprenta. Vamos haciendo esta combinación de tipografías porque creemos que al final tanto el niño como el adulto pues convivimos con esta diversidad, ¿no? Y al final es enriquecer el aula con diversas propuestas, evidentemente respetando siempre la fase donde se encuentra el alumno, pero pensar que el hecho de trabajar con trazos de preescritura hace que podamos presentar de manera simultánea y muy natural tanto la minúscula como la mayúscula, ¿vale? Pero pensad que estos son aspectos muy concretos, que si queréis más información y queréis hablar de casos concretos, de cursos concretos, evidentemente lo podemos hablar mucho más adelante en una videoconferencia, ¿vale? Vale. ¿Los bits son todos en minúsculas o depende del nivel? Los bits encontramos, yo os he proyectado el bit del ludicuento, ¿vale? Pensad que el bit del ludicuento, que era una oración, es un cuento en tipografía de imprenta, pero evidentemente tenemos otro tipo de bits. Yo os he enseñado el ludicuento, pero tenemos bits para presentar el abecedario tanto en mayúscula como en minúscula, ¿vale? O sea, se va combinando, y de hecho esto ya está sistematizado en las sesiones, qué bits debemos ir pasando, ¿sí? Pero se va combinando, bits en mayúscula, bits en minúscula, bits en cuadrícula, bits sin cuadrícula, bits del abecedario, bits del ludigesto, hay una amplia variedad, ¿vale? Pensad que ahora en el tiempo que tenemos y para manteneros activos he tenido que explicaros un poquito de cada cosa. Vale. Nos preguntabais, voy a ir agrupando preguntas, ¿eh? Vale, ¿se trabaja la parte fonética de los sonidos o solo por el nombre de la letra? Pensad que se trabaja tanto la parte fonética como el nombre de las letras, es decir, cuando yo presento una letra, por ejemplo, la F la relacionamos con una imagen, que sería la F de foca, y hago su fonema, la F, ¿vale? O sea, relacionamos la letra, su trazo correspondiente, la imagen y el fonema. Hay esta relación, ¿vale? Para que el alumno pues, pueda relacionar tanto la parte fonética como la parte de grafía. ¿Sí? Vale. Nos comentabais sobre todo todo el tema de cuándo introducir la minúscula, la mayúscula, qué tipografías utilizamos en 5 años. Así un poco, a grosso modo, pensad que se introduce la letra tanto mayúscula como minúscula de manera gradual, pero vamos combinando, ¿vale? O sea, el alumno tiene diferentes momentos tanto para conocer minúscula como mayúscula. O sea, al final es una cuestión de oportunidades. Evidentemente no es lo mismo un 3 años cuando nos estamos iniciando, ¿no? Que sobre todo pues, los alumnos se inician con la escritura de su nombre en mayúsculas, que ya un 4 y 5 años que podemos jugar a combinar de manera simultánea la minúscula con la mayúscula. Súper importante recalcar el tema de los trazos.
¿Os acordáis que os he enseñado y habéis visto a los niños, ¿no?, en el vídeo? Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y se veía una niña hacer el trazo de la I. Pensad que si yo apoyo y yo acompaño todo el tema de la escritura con el lenguaje de los trazos, esta combinación de minúscula y mayúscula es mucho más sencilla y mucho más natural, ¿vale? Vale, nos decíais, los trazos tienen una direccionalidad marcada. ¿Es importante la direccionalidad? Porque yo a veces sigo una dirección, el niño sigue otra. Vale, es necesario corregirle. Aquí entraríamos en un tema de corrección. Sobre todo, evidentemente los trazos tienen una direccionalidad y para nosotros en Ludiletras es importante esta direccionalidad. De hecho, algunos de los bits y otros materiales que tenemos remarcan muchísimo dónde empieza una letra, cuál es el primer trazo y cuáles son los trazos que van componiendo esa letra. Por tanto, la direccionalidad es un aspecto fundamental, pero no solamente la direccionalidad, sino también que el alumno pues, pueda ubicar en el espacio y tenga la proporción de esta letra, pero evidentemente tener un lenguaje común y que yo como maestra pueda trazar una letra siguiendo el mismo código les ayuda muchísimo. Por eso los trazos, ¿vale?, este lenguaje, aparte de ser un lenguaje motivador, es un lenguaje común. Es decir, yo enseño cómo trazar una letra siguiendo su direccionalidad y esto es compartido y los alumnos utilizan el mismo lenguaje que yo, ¿vale? Por tanto, sí que es importante la direccionalidad, pero no es el único aspecto a tener en cuenta. ¿Vale? Vale. Más cosas. Vale, aprendemos a leer y a escribir simultáneamente. Pensad que esta simultaneidad sí que se da tanto la lectura, la escritura, la expresión oral, como se da a partir de oportunidades. Por ejemplo, yo puedo estar aprendiendo a leer y a escribir mi nombre, que es lo más sencillo, es por lo que empiezan nuestros alumnos. Por ejemplo, cuando yo paso, ahora me voy a la etapa de infantil, ¿vale? Cuando yo paso en formato asamblea los bits de los nombres de los niños, ¿vale? Estoy haciendo una lectura, pero también puedo pedirles que escriban su nombre. Entonces, esta simultaneidad de lectura y escritura existe. Por eso también es importante, que antes lo comentaba una compañera, si también verbalizamos el fonema, ¿sí? Evidentemente, para leer y escribir tenemos que relacionar cada letra con su grafía y con el fonema correspondiente. Por esto se hace esta ligadura y se presentan todos estos aspectos, ¿vale? Pero al final se trataría de ofrecer oportunidades. Evidentemente, el niño que esté preparado para empezar una escritura, y aquí también entraría todo el tema de las fases, nos podrá hacer esta escritura de palabras, ¿vale? También aquí entra un tema de fases que no me he querido extender porque ya conocemos. De todas maneras, si quedan dudas concretas que es posible, ya sabéis, y ahora lo repetiré al final del webinar, que es posible hacer una videoconferencia concreta, ¿vale? Vale. Vale. Pregunta sobre todo, ¿vale? De los trazos. ¿Por qué usamos estos nombres en vez de otros nombres, horizontal, vertical? Sobre todo hemos buscado la motivación del alumno. Nombres de trazos que les permitan conectar un inclinado. Por ejemplo, yo el otro día lo veía en un aula, ¿vale? Estaban presentando el inclinado y por eso os he proyectado, ahora no sé si os acordaréis, os he proyectado una ficha de unos niños tirándose en un tobogán. ¿Por qué os he proyectado esta ficha? Porque yo la viví en vivo y en directo. En una clase estaban trabajando el trazo inclinado y la maestra pudo hacer referencia al tobogán que tenían en el patio. Entonces, es mucho más común para ellos, mucho más contextualizado y mucho más atrayente este tipo de lenguaje. Es un lenguaje y es una propuesta que hemos hecho desde Techman precisamente pues, para fomentar esta motivación. Y os he puesto el ejemplo de esta ficha porque como lo viví, me pareció muy, muy interesante. ¿Vale? Vale. Más cosas. Nos comentabais. Vale, ¿en qué consiste lo que has comentado de biblos? Vale, es importante porque han quedado muchas cosas, he ido diciendo muchas cosas, es importante que si tenéis dudas de alguna en concreto, biblos es un espacio, ¿vale?, que nosotros planteamos en ciertas sesiones para que los alumnos lean. Es un espacio de lectura totalmente autónomo para que los alumnos puedan ir hacia allí, coger un libro que ya estén leyendo, que hayan traído de casa o del plan lector que tenéis en el colegio y puedan disfrutar de este pequeño espacio. Lo que hemos hecho nosotros es sistematizarlo, decir, pues mira, en esta sesión trabajaremos de esta manera, trabajaremos
en distintos espacios y uno de los espacios es el espacio Biblos, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, el espacio Biblos es esto, este pequeño espacio para que puedan leer y disfrutar de cualquier cuento de manera autónoma. ¿Sí? Vale. También nos decíais... Vale. Nos comentabais también, vuelvo con el tema de los trazos, ¿vale? Perdonad que vaya recuperando ideas. ¿Los trazos los presentáis todos a la vez o los vais presentando poco a poco en función de cuándo los vayan dominando? Vale, los trazos se presentan de manera sistematizada, ¿vale? Hay un orden. Por ejemplo, en 3 años pues empezamos con los trazos mucho más sencillos para introducir las primeras vocales. Las primeras vocales que se introducen son la I, la U y la A. Entonces empezaremos con trazos más sencillos, pues con un inclinado, con un levantado. Entonces sí que hay una secuenciación de orden, ¿vale? Se van presentando a medida que yo también los puedo ligar con las palabras con las letras que voy presentando. Esto no quita que el alumno pueda ir jugando con los trazos de la misma manera que puede ir jugando con los ludigestos, ¿vale? Pero sí que hay una sistematización y una secuencia. Vale. Vale, nos comentabais ahora un poco del impasse de Ludiletras infantil a Ludiletras primaria. Ya os digo, estos son casos muy concretos, ¿vale? Ludiletras primaria, como os comentaba al inicio, se plantea en un formato de proyectos para la comprensión y Ludiletras infantil funciona por sesiones. Entonces, algunas de las preguntas ¿es posible trabajar con Ludiletras primaria si no he trabajado Ludiletras infantil? Sí, sí es posible. ¿Vale? Pero de todas maneras, si os parece, como son preguntas muy concretas y sí que me gustaría daros una respuesta mucho más concreta, que en estos casos sí que programemos una videoconferencia, ¿vale? Pero sí, es un proyecto que abarca desde los 3 a los 7 años. A nivel de estructura sí que es cierto que en la etapa de primaria trabajamos con proyectos para la comprensión, pero sí que es posible iniciarse con el método en primaria, aunque no lo haya trabajado en infantil. Evidentemente, con un acompañamiento, conociendo cómo funciona el programa y teniendo en cuenta otros aspectos que si os parece, recuperaremos en una videoconferencia más concreta con el colegio que lo necesitéis. ¿Vale? Vale. Vale. Si os parece, vamos a dejarlo aquí, el tema de las preguntas. Sé que han quedado algunas preguntas en el aire. También os preguntabais todo el tema de Inspira, de Ludiletras. Ya sabéis que esta semana, el lunes, se hizo también un webinar de este formato hablando de Inspira. Yo, si queréis, os recomiendo que lo volváis a ver ahora que habéis visto el de Ludiletras, porque es mucha información. Son 2 programas distintos con 2 objetivos distintos y también que podáis hacer una recopilación de toda la información. De todas maneras, como es algo también muy concreto, todas aquellas personas que estén interesadas en saber más, que hayan visto el webinar de Inspira, hayan visto el webinar de Ludiletras, quieran saber un poquito más cómo plantearlo, como también yo necesito más información de cómo es vuestro centro, cómo trabaja, aquí ya os recomendamos hacer una videoconferencia. ¿Vale? Entonces, a modo de cierre, un apunte que creo que sí que es importante, ¿vale? Además, teniendo en cuenta que hay personas conectadas de varias comunidades. Este programa está tanto en catalán como en castellano, evidentemente con todas las adaptaciones a nivel de trazos, a nivel de fonemas, con todas las particularidades. ¿Sí? O sea que en este sentido Ludiletras está diseñado, está puesto en marcha en colegios aquí en Cataluña, teniendo en cuenta pues todas estas particularidades, ¿vale? Sobre todo, recordad que si quisierais más información, el lunes pasado se hizo el webinar de Inspira, también se hablaba de la lectoescritura. Pensad que el enfoque que hemos adoptado hoy en Ludiletras es de una perspectiva mixta. Inspira nos habla más de una perspectiva constructivista, ¿vale? Un enfoque mucho más constructivista. Entonces, si os parece, para no alargarme más y para no extenderme más aquí, todas aquellas personas que tengan dudas acerca de cómo se trabaja la lectoescritura en Inspira, respecto a cómo se trabaja la lectoescritura en Ludiletras,
podemos vernos por videoconferencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay ciertas particularidades, que los objetivos, al final, aquí lo que os he presentado hoy ha sido un programa específico con un objetivo específico que es la lectoescritura, o sea, un programa concreto de lectoescritura, y Inspira, en cambio, pues es un programa con proyectos mucho más globalizados. Entonces, todo esto pues implica otros enfoques. Pero ya os digo, para no extenderme mucho más aquí, daremos por cerrado este webinar. Todas las personas que os hayáis quedado con dudas, que queráis saber más, que es normal, tenéis a vuestra persona de referencia a la que dirigiros de Techman, y entonces ya el equipo pedagógico nos ponemos en contacto con vosotros y organizamos una videoconferencia mucho más detallada, ¿vale? Así que si os parece, si no hay más preguntas, sé que alguna, os digo, ha quedado en el aire. También recordaros, ¿vale? Me voy acordando de cosas porque no quiero dejarme nada, ¿eh? No es fácil. Para las personas, para los colegios que ya estáis trabajando con Ludiletras, en los próximos días tendremos un webinar de cómo planificar este tercer trimestre, ¿vale? Porque sé que ahora mismo, pues, uno de los retos, un problema que tenemos que enfrentarnos todos es cómo enfoco este tercer trimestre. Entonces, que sepáis que próximamente haremos un webinar para hablar de planificación, ¿vale? De cómo plantear este tercer trimestre. Creo que no me dejo nada de información. Es mucha, ¿vale? Ya os digo, todas las dudas respecto a Inspira, Ludiletras, que queráis comentar con vuestra persona de referencia, contactáis con ella y encantados, pues el equipo pedagógico, y yo como Cristina y el resto de mis compañeros, haremos una videoconferencia con nosotros, ¿vale? Así que si os parece, damos por cerrado este webinar y nada, espero que os haya servido. Gracias.